Bueno, estamos aquí en la sede de ANSAFE junto al secretario general de este gremio que representa a los docentes de la provincia, Rodrigo Alonso. Gracias por recibirnos, Rodrigo. Recientemente, hace unos días, culminó un proceso, seguramente ahora se inicia otro, o Sí. sigue de otra manera, que tuvo que ver con la carpa blanca, Ujú. y la idea es charlar Un poquito sobre esto, dale. sobre esta movida Ajá, que nos recuerda a lo que sucedió en los 90 sí, también, ¿no? Que tiene ese contraste, pero en un tiempo nuevo, ¿no? sí. Que tiene puntos en común, ¿no? Yo creo que la carpa blanca de los 90 y esta carpa blanca lo que tienen en común es que tanto en los 90 como ahora hay definiciones políticas que toman los gobiernos que tienen que ver con beneficiar a determinados sectores y grandes grupos económicos en perjuicio de la gran mayoría de la población. Y que ese perjuicio de la gran mayoría de la población se ve plasmado en distintas acciones, ¿no? Se ve plasmado en el presentismo, se ve plasmado en una pérdida salarial del 35%, se ve plasmado en una reforma jubilatoria que le obliga al compañero que está jubilado, a pesar de haber aportado toda su vida como activo, a Como seguir activo. aportando como jubilado, que implica de que el gobierno cierre las paritarias por decreto y no habilite ámbitos de diálogo y de consenso. Entonces hay muchas similitudes entre esas etapas políticas, ¿no? Los 90 y lo que pasa ahora. Y la carpa blanca también tiene que ver con una forma de poder visibilizar los reclamos que llevamos adelante los trabajadores. Y tuvo un inicio esta carpa blanca en la provincia de Santa Fe que tiene que ver con el rechazo a un acta paritaria, ¿no? Que fue en febrero. En febrero nosotros rechazamos un acta paritaria, le dijimos al gobierno, nos tenés que volver a convocar, tenemos que volver a discutir. El gobierno, en vez de hacer eso, lo que define es extorsionarte para que no hagas paro. El paro lo hicimos igual, con un nivel de acatamiento muy alto. Y también nuestra resolución de asamblea decía, mirá, no hay respuesta del gobierno, lo que va a haber es una carpa blanca itinerante. Esta carpa blanca itinerante recorrió en 84 días 6.878 kilómetros. Es grande la provincia de Santa Es Fe, ¿no? grande, 31 localidades, 19 departamentos y creo que con un saldo muy positivo, Luis. ¿Por qué? Primero, consolidación interna. Las compañeras y los compañeros activos y jubilados presentes en la carpa. Segundo, se amplió este, estas compañeras y compañeros a la comunidad educativa. La comunidad educativa empezó a apropiarse de los reclamos de los docentes. Y esto lo vimos en todas las carpas, ¿eh? O sea, uno puede hablar de la finalización que fue en Santa Fe, pero yo te puedo hablar desde Reconquista a Villocampo, a todas las localidades que ha atravesado esta carpa desde ese 20 de marzo, y una constante es la participación de la comunidad educativa, que se da cuenta que lo que nosotros venimos planteando no solamente tiene que ver con una cuestión sectorial, sino que tiene que ver sobre todo con poder mejorar la escuela pública. Justamente estábamos hablando fuera de micrófonos sobre la cuestión de la cohesión interna, ¿no? Que es tan importante Sí, dentro de lo que es un proceso de concientización sí, comunitaria, ¿no? Porque ajá, estamos hablando de la comunidad educativa, hablamos de sí, todas las instancias, todos los actores, bibliotecarios, sí, eh, bueno, los trabajadores que ujú, hacen otras tareas, sí, los padres, las cooperativas, sí, y bueno, esa cohesión que es necesaria también, ¿no? por supuesto. Primero porque nosotros siempre nos entendemos en unidad. Siempre decimos, hay una etapa que nosotros creemos que hay que modificarla. Y para poder modificarla no es que lo va a modificar un sector en particular, un trabajador en particular, sino que lo va a lograr un sinnúmero de organizaciones o de actores que hagamos fuerza atrás de un proyecto que tenga que ver con posibilitar la mejora
en nuestras condiciones, tanto laborales, salariales, previsionales. Creo que, si me preguntás, ¿qué otro saldo deja la carpa? Creo que el saldo que deja la carpa es el nivel de debate, ¿no?, que hay. Mira, este programa se llama Punto de Partida. Sí, sí. Y creo que el punto de partida debe ser empezar a discutir qué modelo de país queremos. Y creo que eso termina siendo central, ¿no? En este contexto, decir cuál es tu punto de partida. El punto de partida, uno puede decir, el punto de partida en educación es entender a la educación como un derecho social o como un servicio. Es entender una educación que pueda incluir a toda la población o una educación que sea entendida como una empresa. Ahora, pero uno también tiene que trascender eso, ¿no? Entonces tiene que decir, ¿cómo está pensando el país? El país vos lo está pensando para que grandes grupos económicos se sigan beneficiando a costa de la mayoría de la población, o empezás a pensar un proyecto de país que pueda incluir y pueda garantizar derechos a toda la población. Un debate interesante que se atravesó tiene que ver con la distribución de la riqueza, porque muchas veces cuando vos planteás, mira, tenés problemas con el salario, tenés problemas con la jubilación, y después la pregunta fácil es decir, sí, bueno, pero todos estamos mal, en este contexto la provincia no recibe plata. Yo creo que el debate pasa por ahí, ¿no? El debate es decir, ¿qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de provincia queremos? ¿Queremos una provincia en donde el gobierno provincial siga aprobándole todas las leyes al gobierno nacional, con leyes que van en detrimento de los recursos que tienen que llegar a la provincia de Santa Fe? ¿Queremos una provincia en donde están más preocupados por hacerle la tercera vía, el tercer carril a los grandes grupos agroexportadores en el sur de la provincia? ¿O que los grandes grupos agroexportadores no paguen ingresos brutos, que es lo que tenés que pagar vos, lo que tengo que pagar Sí, yo? sí. Entonces me parece que son debates que nosotros nos tenemos que ir dando, porque creo que en línea con lo que vos planteás, las salidas no son individuales, las salidas son colectivas, y las salidas tienen que ver con un proyecto político que sea distinto. Claro, pero además discutir lo nacional desde lo local, por supuesto, entendiendo que el proceso económico que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, el gobierno Milei plantea como gran estrella el esquema del RIGI, Sí. ¿no? De las inversiones que están exentas de un montón de impuestos. Y bueno, no se sabe. Ajá. Mucha gente no conoce que cada 100.000 millones de dólares que vengan en inversiones en RIGI, hay exenciones impositivas en 7.000 millones de dólares. Y eso significa menos salud, menos educación, Exactamente. menos obra pública, menos seguridad en las Sí. rutas. Entonces hay que entender los procesos globalmente, ¿no? Y quizás esta idea de que la minería, que la exportación de recursos naturales básicos sin procesamiento nos va a salvar. Bueno, habría que revisar la historia y habría que ver también, Rodrigo, que bueno, son sectores que no generan trabajo, ¿no? Y no necesitan industrialización. Exactamente. Y que tienen ganancias extraordinarias, ¿no? Sí, sí. Voy más al hueso con el punto de partida. Yo creo que el punto de partida tiene que ver qué Estado nosotros queremos. Nosotros queremos un Estado que garantice derechos en un proyecto de país. Cuando vos Claro. decís garantizar derechos, decir que garantice salud, educación, trabajo, El financiamiento, vivienda, ¿no? jubilación. Claro, claro. ¿O querés un Estado que solamente beneficie A esos sectores. a esos sectores? Claro. Entonces yo creo que estos son los grandes debates. ¿Y por qué traigo esto de los grandes debates? Porque yo creo que la discusión en la provincia se tiene que dar a través de estos grandes debates. Porque nosotros estamos convencidos de que los docentes, que la provincia tiene recursos y puede conseguir recursos para pagarle bien a los docentes. Porque está muy mal que un maestro esté cobrando 500.000, debería cobrar 500.000 pesos más para llegar a la línea de la pobreza. Está muy mal que un docente hoy esté por debajo de la línea de la pobreza, el 90% de los docentes.
que tenemos que buscar otro trabajo, tenemos que buscar otro empleo. ¿Eso está bien? Eso está muy mal. Entonces la pregunta es, ¿el Estado tiene recursos para eso? Puede tener recursos para eso. Puede tener recursos, debe tener recursos para eso. Pero también el Estado, en este caso el gobierno provincial, tiene que tener una mirada que tiene que ser no la de maltratar a las trabajadoras y a los trabajadores, sino la de empezar a buscar puntos de acuerdo, puntos de diálogo. ¿Qué es lo que hacemos los maestros en la escuela todos los días? Mirá si nosotros los conflictos en la escuela los vamos a resolver a las patadas, a los puñetes. No, ¿cómo hacemos? Juntamos a todas las partes, conversamos, dialogamos Civilizadamente, claro. y buscamos acuerdos. El gobierno no lo está haciendo. Claro. Porque también hay que decir, Luis, de que el gobierno ha tomado un camino, que es un camino justamente el de maltratar a los trabajadores y el de mentir. Porque esto también hay que decirlo y lo digo con todas las letras. Un gobierno que en su campaña electoral no te dijo, vos maestro, te voy a poner el presentismo, te voy a pagar por debajo de la inflación, te voy a modificar la jubilación, voy a tomar definiciones unilaterales. Nada que ver, dijo todo lo contrario. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es modificar las políticas. ¿Qué políticas? Hay que volver a ese contrato electoral que nunca lo implementó. Rodrigo, como para finalizar, me parece interesante reflexionar también, y lo veíamos en toda esta movida, que bueno, hubo algunos actores que atacaron, ¿no?, a los gremios, pero no es algo que sea eminentemente local, se da en el plano Sí, local, pero se da en el plano internacional sobre todo, sí, ¿no? Estamos hablando de un mundo con gran preponderancia de los actores del tecnofeudalismo. ujú, Hace unos días se habló mucho de Peter Thiel en ujú, Argentina, sí, ¿no? De las grandes capitales financieros. Y uno de los blancos definidos de esos grandes capitales financieros, tecnofeudales, de la banca internacional, son los sindicatos, ¿no?, ujú, como elementos históricos de cohesión. Hay otros, por sí, supuesto, la cultura, la religión, sí, pero todo lo que sea elemento de cohesión es blanco de un ataque, sí. ¿no? O sea, elemento de cohesión de la base social, ¿no? Ujú. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Yo creo que hay un plan sistemático de atacar a aquellas organizaciones, primero de atacar a la organización, porque creo que cuando uno lo ve hasta en un plano mundial, como lo decís vos, creo que la primera reflexión es una puja entre el individualismo Claro. o las salidas colectivas y organizadas. Y creo que las salidas colectivas y organizadas se ven plasmadas en los sindicatos, porque, entre otros, entre otros. Sí, sí. Y entonces me parece que hay una clara orientación de las políticas neoliberales, de las políticas de derecha, que lo que tienden es a atacar a lo organizativo, atacar lo colectivo, atacar las organizaciones sindicales. Entonces yo creo que como primera reflexión, más en esta etapa, que es una etapa de resistencia, esto no es una etapa de avance. Vos viste que en la historia hay distintas etapas Sí, sin y hay duda. veces que hay etapas que implican que hay condiciones políticas para avanzar y hay etapas donde tenés como meta resistir, no perder tanto, tratar de resistir esas políticas de ajuste. Entonces me parece que el sindicato ahí creo que cobra un valor fundamental en intentar sostener y fortalecer las organizaciones. Y lo linkeo con el inicio de esta nota, con la Carpa Blanca. Porque la Carpa Blanca lo que a nosotros nos permitió es fortalecer nuestra organización. Nuestra organización, a pesar de todo este contexto, viene creciendo en afiliación. Nuestra organización viene creciendo en participación interna, ¿no? Entonces creo que el gran desafío que tenemos en esta etapa es el de poder fortalecer las organizaciones, en este caso la ANSAFE, y fortalecer esta idea
de que las salidas son colectivas y son a través de las definiciones que democráticamente vamos tomando. Gracias. A vos, un gusto. Seguimos. Beneficios a lo grande con tu tarjeta de débito. Hasta 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Paga con Visa Débito a través de Modo con tope de reintegro. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498.